Buenas estudiantes de cuarto año A, B y C. Soy su profesora Luisa. Aquí le vengo con la respuesta de la actividad de la página 17 que corresponde a su primera actividad, en donde hay una serie de interrogantes que vamos a ir dándole respuesta poco a poco. Acá esta actividad pertenece al objetivo número 1, que se refiere a conceptos básicos y la química a través de la historia, en donde tenemos a las primeras civilizaciones, en donde hay grandes científicos como tales de Mileto, Demócrito y Leucipo. Tenemos la alquimia, que tuvo su gran auge en la Edad Media, en donde creían en los másticos, en las supersticiones. Tenemos el siglo XIX y XX, donde tenemos el proceso de clonación, la oveja Dolly, Watson y Crick, que dilucidaron el código genético. Ellos hablaron sobre la estructura tridimensional del ADN. Cómo trabajan los científicos, y tenemos los pasos del método científico, que son en forma consecutiva. El primer paso es la observación, que es la base de todo trabajo científico. Tenemos la formulación de hipótesis, de preguntas, métodos de revisión de trabajos previos, formulación de la hipótesis, comprobación, control de variables, planteamiento y divulgación de las conclusiones, y tenemos la elaboración de leyes. Estos son todos los pasos del método científico, pero ellos tienen que tener mucho cuidado porque ellos son en forma consecutiva. Tenemos el proceso de medición. La química caracteriza los procesos e identifica las sustancias mediante la estimación de ciertas propiedades particulares de esta. Medir no es más que comprobar la magnitud física que se desea cuantificar con una unidad patrón, que se denomina con una unidad patrón. Tenemos las magnitudes físicas, que son las fundamentales y las derivadas, y tenemos el sistema internacional de unidades, que es el que nos orienta qué unidad vamos a usar. Por ejemplo, si la magnitud es longitud, la unidad es el metro; si es masa, es kilogramo; si es intensidad lumínica, es candela, y así sucesivamente. Este cuadro es muy importante, mis estudiantes. Acá tenemos las equivalencias entre unidades, en donde tenemos prefijos y sufijos, y tenemos una serie de ejercicios, que todo esto lo haremos en las jornadas de química. En cuanto a temperatura y calor, la temperatura es el grado de calor de los cuerpos, mientras que el calor es una forma de energía. ¿Cómo medimos la temperatura? A través de un instrumento que se llama termómetro. El termómetro, aquí tenemos el termómetro, ¿ves? Hay diferentes escalas de temperatura. Está la Celsius, que acá lo tenemos en este cuadro; está la Kelvin, está la Fahrenheit y está la Rankine. Acá tenemos el punto de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados, y tenemos el punto de congelación, que es 0 grados centígrados. Todo esto lo vamos a manejar y vamos a hacer las transformaciones de las escalas de temperatura, que aquí tenemos las fórmulas de Kelvin a centígrados, de centígrados a Kelvin, de Fahrenheit a centígrados y viceversa. Acá tenemos todas esas series de transformaciones. Aquí llegamos a la actividad en donde la primera pregunta te dicen que con base en este cuadro, en la siguiente gráfica se observan las escalas de temperatura de mayor uso en la actualidad. Entonces vamos a identificar, tenemos que ver el cuadro para poder responder. Entonces, en la primera pregunta te dicen el punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit es, entonces tú observas el cuadro, el punto de ebullición en la escala Fahrenheit es, entonces 212, ¿ves? Viendo el cuadro se observa que son 212. En la segunda te dice el punto de congelación del agua en la escala Kelvin, el punto de congelación, observamos el cuadro en la escala Kelvin, entonces es 273. Aquí lo tenemos en el cuadernito. Y en la C te dice la mínima temperatura teóricamente posible en la escala Celsius es, vemos al cuadro, menos 273, menos 273 grados centígrados. Entonces aquí tendríamos la respuesta de la número 1, A, B y C. En la segunda pregunta te dicen si 100 grados Celsius equivalen a 180 grados Fahrenheit, entonces 1 grado centígrado, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale? Esa es la 2A. Y la 2B, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivalen 373 Kelvin? Que eso lo veríamos directamente en el cuadro. Pero vámonos con la 2A. En la 2A
decimos, aquí lo tienen, si 100 grados centígrados equivalen a 180 Fahrenheit, 1 grado centígrado sería X. Aquí establecemos la regla de 3, multiplicamos, eliminamos las unidades que se tengan que eliminar y nos queda 1,8 grados Fahrenheit. Y en la B nos vamos a la gráfica y observamos que 373 Kelvin equivalen a 212 grados Fahrenheit. Entonces aquí tendríamos la respuesta de la número 2, 2A y 2B. Ajá. En la tercera pregunta, durante la clase de química, Andrés preguntó al profesor, ¿es cierto que cuando el agua tiene sal disuelta demora más tiempo en hervir? Antes de que el profesor pudiera responder, sus compañeros empezaron la siguiente discusión. Wilmer, absurdo, no es verdad. Patricia, ¿quién lo dice? Elena, ¿por qué no hacemos la prueba? Entonces, aquí vienen las preguntas. Al analizar el diálogo, ¿cuál de los estudiantes asumió la actitud del verdadero investigador y por qué? ¿Cuál de los estudiantes asume la verdadera actitud de investigador? Elena, porque Elena dijo, ¿por qué no hacemos la prueba? Acuérdense que no somos alquimistas, somos científicos y en química todo se prueba. Ajá. En la segunda dice que ¿qué harías tú en la práctica para resolver el problema planteado? Bueno, haría el experimento, colocaría agua con sal en un recipiente a hervir y observaría. Ajá, eso sería la respuesta de la B. Aquí la tenemos, ¿ves? La A y la B. Aquí tenemos todo en el cuaderno. La C y la D se la voy a responder oralmente. Acá dice, aplica un plan y toma nota de los resultados. ¿Cuál plan aplicaría? Escogería 4 tubos de ensayo, unos con sal y otros sin sal, y lo colocaría a hervir. Señala cuáles serán las posibles causas que explican los resultados obtenidos. Que cuando el agua tiene sal, tiene iones, porque la sal es el cloruro de sodio. Tendría el ion sodio y el ion cloro. Por eso se va a demorar más en hervir. Entonces, acá tenemos la respuesta de la 3. Ajá. En la número 4 dice, relaciona los siguientes enunciados con las diferentes etapas de la metodología científica y justifica tu respuesta. Entonces te dan 2 columnas, una donde tienes una serie de etapas y otra los datos. Entonces tú vas a colocar acá entre el paréntesis la letra que le corresponde. Entonces en la primera dice observación cualitativa. En la primera, observación cualitativa. Ajá, esa sería la B. El azufre es de color amarillo. Eso es cualitativo porque tú lo estás viendo, tú no estás dando cantidad. Tú nada más viste que es de color amarillo. Una hipótesis sería la C. Todos los sólidos funden a la misma temperatura. Esa sería una hipótesis. La observación cuantitativa sería la A, donde dice el azufre funde a 115 grados centígrados. Y en la última, la teoría sería la D. Cada sólido tiene un punto de fusión específico. Entonces, esta sería la respuesta de la número 4, que sería, tendríamos esta secuencia en la B, la C, la A y la D. Esa sería la secuencia. Ajá. Ahora en la número 5 dice, es probable que hayas observado que algunos vegetales como la papa o frutas como la manzana, el plátano, toman un color oscuro si se dejan expuestas al aire. En cambio, si tú dejas una papa pelada sumergida en agua, este fenómeno no ocurre. ¿Por qué crees que la papa se oscurece en contacto con el aire? Aquí sería la respuesta. La papa tiene almidón y al estar en contacto con el aire, esta reacciona con el oxígeno y la evidencia es el cambio de color. En la segunda pregunta, ¿por qué no ocurre esto cuando está sumergida en el agua? Porque en agua está humedecida perennemente. En la C, ¿por qué no se oscurece cuando la cocinamos
aun cuando siga expuesta al aire por el calor. Esa es la respuesta. Y diseña un experimento para demostrar tu hipótesis. Entonces, ¿cuál sería el experimento? Colocaría una papa al aire libre y una papa al fuego, en fuego, y observaría qué pasa. Entonces, esta es la pregunta número 4. La respuesta de la pregunta número 4, A, 4B, 4C y 4D. En la número 6 te dice que analice los siguientes tópicos y digas por qué cada uno de ellos tomaron parte, pues, de la química actual. En el primer tópico te hablan que Demócrito y Leucipo decían que la materia estaba formada por partículas indestructibles, eternas e indivisibles, llamadas átomos. Bueno, sirvió para el desarrollo de la química como ciencia, ya que hoy en día el átomo representa la partícula más pequeña que conforma las moléculas. En la B, los alquimistas no tuvieron éxito en la obtención de la piedra filosofal y el elixir de la vida, es verdad, pero ellos hablaron de la existencia de un metal muy importante, el oxígeno. Lo único que ellos no probaban nada y solo creían en lo místico. En la C, Antoine Lavoisier explicó satisfactoriamente el fenómeno de combustión. Imagínense, hoy en día Antoine Lavoisier representa el padre de la química. En la D, Marie Curie y su esposo Pierre descubrieron los dos elementos, el polonio y el radio. Bueno, hoy en día esos elementos son radioactivos, muy importantes para una serie de procesos industriales y químicos. Y la última sería Crick y Watson resuelven la estructura tridimensional del ADN. Ellos dilucidaron el código genético. Estas son todas las respuestas, mis niños. Miren. En la número 3, esta sería la secuencia que se los voy a escribir aquí. Esta es la número 4. Esta es la 5. La 4, esta sería la secuencia. La B, la C, la A y la D. Aquí se las estoy escribiendo, ¿ves? La secuencia de la número 4. La número 5 es lo de la papa, porque se oscurece. Entonces tenemos todas las respuestas de esta actividad. Tenemos la 1, tenemos la 2, tenemos la 3, tenemos la 4, tenemos la 5 y tenemos la 6. Bueno, espero haberlos ayudado para que realicen su actividad de la página 17. Excelente día para todos. Su profe Luisa.